No sé por dónde empezar exactamente, pero creo que esta historia merece ser contada tal como pasó, porque parece sacada de cualquier novela, pero fue de verdad. Todo sucedió en un solo día, uno de esos días que cambian la vida de una persona de golpe. Era un día caluroso en mayo, hacía como 1000 años que nadie se sentía tan agobiado en aquel pueblo pequeño de Andalucía. Carmen Alarcón, una mujer que ya había cumplido 78 años, decidió que por fin era hora de contar un secreto que había guardado por más de 7 décadas. Yo sé lo que estás pensando. ¿Por qué después de tanto tiempo? Pues resulta que ese día, justo esa mañana, Carmen se sentía diferente, casi como si el peso de la verdad le estuviera aplastando el pecho y necesitara sacarla de alguna manera. Lo que pasó fue tan fuerte que ni ella misma se ha podido explicar por qué ahora y no antes. Carmen nunca fue de hablar mucho de su vida personal, y mucho menos de su familia. Creció en un pueblo pequeño, de esos donde todos saben de todos, y donde las historias se entretejen con el rumor y el miedo. Su infancia, que coincidió con la época oscura y pesada de la posguerra española, no fue sencilla. Sus padres eran personas tradicionales, muy estrictos, y la educación que recibió estaba llena de normas rígidas que ponían la mujer en un lugar secundario, casi invisibilizado. Desde niña, Carmen soñaba con cosas que no podía tener: libertad para decidir, amor sin condiciones, un poco de esperanza en un mundo que parecía demasiado roto. Lo que pocos saben es que aquella mujer que todos veían como fuerte y serena llevaba consigo un tormento enorme. Ella estaba enamorada de Diego Mendoza, su esposo, pero no era un amor común, porque el vínculo que los unía iba mucho más allá de lo que ambos creían al principio. Diego, un hombre también mayor, parecía el complemento perfecto para Carmen, pero aquel día, cuando lanzó la bomba, lo que contó nos sacudió a todos. Resulta que Diego y Carmen no solo eran pareja, sino que compartían algo que los hacía hermanos. Tenían el mismo padre. La revelación sacudió los cimientos de todo lo que ella había construido y amado. El impacto fue tan profundo que lo narró simplemente con una mezcla de tristeza y extraña calma, como si llevara todo ese tiempo tratando de entender algo que no tenía explicación. Lo curioso es que esta historia se arrastra desde generaciones atrás. Dolores, la madre de Carmen, una mujer que vivió en épocas terribles, tuvo que esconderse para sobrevivir. Durante la guerra, quedó embarazada de un oficial fascista, Ramón Mendoza, un hombre con ideas contrarias a las de su familia y a la sociedad que la envolvía. Dolores pagó caro ese secreto. Vivió aterrada, sin poder contar nunca la verdad, y se enfrentó a la vida con un miedo constante. En ese contexto, Carmen nació y creció con una herida invisible, la sombra del silencio familiar. Nada de eso era fácil, y la sociedad del pueblo apenas permitía que esas historias salieran a la luz, sobre todo cuando tocaban temas tan tabúes como los lazos políticos y los embarazos no deseados en plena guerra. Esa mañana, Carmen decidió dejar de callar. Sabíamos que ella había intentado durante años buscar respuestas, entender por qué había sentido siempre esa conexión inexplicable con Diego, por qué sus familias parecían tener tensiones que nunca se aclaraban, pero llenaban el aire de rencores. Finalmente, gracias a cartas escondidas y algunos documentos que logró rescatar, descubrió que ella y Diego eran medio hermanos. Ese mismo día, en ese instante, le contó a sus hijos la historia completa. Lo hizo sin dramatismos, como quien relata una anécdota extraña, pero justo al terminar, nadie pudo respirar con normalidad. Cada palabra era una mezcla de dolor, amor y aceptación. El pueblo, ese día, parecía detenido. La noticia corrió rápido, pero con respeto. Nadie se atrevía a juzgar una historia tan difícil y complicada.
Carmen no buscaba el perdón, ni explicaciones. Más bien, parecía querer que su verdad fuera escuchada, como un acto de liberación. Igual que ella, Diego enfrentaba esa realidad con un silencio conmovedor, sabiendo que toda una vida juntos se transformaba en algo distinto, en un nuevo capítulo que ninguno había pedido. Aunque todo esto suena tan raro y hasta difícil de asimilar, hay algo increíble en cómo aquella pareja, en medio de ese caos emocional, encontró la manera de mirarse a los ojos y aceptar lo que eran. No fue fácil, pero de cierto modo esa aceptación hacia la verdad los liberó de un miedo que los había perseguido silenciosamente toda la vida. Esa tarde, sentados uno al lado del otro, en el mismo banco donde compartieron tantos años de felicidad, simplemente se detuvieron. No dijeron nada más. El momento quedó ahí, congelado, como una verdad que pesa y que no necesita más palabras. Ni Carmen ni Diego pudieron explicar todavía por qué todo salió a la luz justo ese día, ni por qué el destino les empujó a enfrentarse a ese secreto que parecía condenado a permanecer enterrado. Lo único que quedó fue la certeza de que, a veces, la vida tiene sus propias formas de mostrar lo que realmente importaba desde el principio: el vínculo humano, el perdón silencioso y la fuerza de seguir adelante, aunque el pasado te alcance de la manera más inesperada. Esa historia, que podría parecer increíble, fue real y marcó para siempre a todos los que la escucharon. Y todavía hoy, cada vez que alguien recuerda el 15 de mayo, lo hace con un nudo en la garganta y la piel erizada, preguntándose qué otras verdades aún quedan por salir a la luz. Fue al caer la tarde cuando Carmen se retiró a la habitación donde guardaba los antiguos papeles de su madre. Entre ellos, halló un cuaderno con la portada desgastada, sus páginas amarillentas y escritas con una letra firme pero temblorosa que pertenecía a Dolores, su madre. Las palabras de aquel cuaderno revelaban una vida marcada por el miedo y el sacrificio. Dolores había escrito sobre el día en 1900 que supo que estaba embarazada de Ramón Mendoza, un nombre que ninguno en el pueblo se atrevía a pronunciar en voz alta. Los detalles que allí se narraban eran una mezcla de amor y dolor, de esperanzas rotas y sueños prohibidos. Carmen leyó cada página con atención, comprendiendo poco a poco el peso que su madre había cargado en silencio. Sentía que, a pesar de los años, sus voces se entrelazaban en un susurro que reclamaba una justicia que nunca llegó. No podía evitar preguntarse por qué Dolor, esa mujer, nunca había buscado la libertad que ella tanto anhelaba. Mientras las sombras de la noche envolvían la casa, Diego se sentó en el porche, mirando las estrellas con una expresión que aguantaba un torbellino de emociones. Recordaba su propia niñez, marcada por la tensión de un padre ausente y la distancia de una madre demasiado severa para mostrar cariño. Aquella revelación sobre la paternidad lo golpeaba más fuerte de lo que había esperado. Sin embargo, entre la confusión, apareció un sentimiento inesperado, una ternura profunda hacia Carmen. Comprendía que más allá del lazo sanguíneo, ellos habían construido juntos una historia de amor, de complicidad y sueños compartidos. En medio del silencio, hizo una promesa silenciosa: preservar esa historia, proteger lo que fueron pese a todo. Al día siguiente, Carmen decidió enfrentar al resto de la familia, reunidos en la sala. Sus hijos y nietos la miraban con incertidumbre y esperanza, conscientes de que algo estaba cambiando para siempre. Con voz firme pero serena, comenzó a narrar la historia que había guardado durante tanto tiempo. Habló de Dolores, de Ramón Mendoza, del amor prohibido y la traición, de las heridas invisibles que marcaban a cada generación. Sus palabras fueron recibidas con lágrimas, abrazos y silencios llenos de respeto. Sin embargo, la reacción más inesperada fue la de Felipe, el novio de Carmen, quien, con una mezcla de tristeza y comprensión, se acercó para tomarla de la mano.
Sabía que ahora, más que nunca, debía estar a su lado, pues la tormenta recién comenzaba. La noticia, inevitablemente, cruzó los muros del pueblo y llegó a los oídos de vecinos y antiguos amigos. Algunos miraron con incomprensión, pero la mayoría guardó silencio, respetando la historia que Carmen había decidido contar. En ese tiempo de incertidumbre, surgió también la figura de Miguel Santos, el poeta y luchador de la resistencia y padre biológico de Carmen y Diego. La señora Carmen recordó con nostalgia y dolor las pocas cartas que había recibido de él, cartas que hablaban de esperanza y promesas de un futuro mejor. Decidió que era momento de buscarlo, de encontrar las raíces que los unían y las respuestas que el pasado había negado. La idea floreció en su mente como una luz en medio de la penumbra. Con el apoyo de sus hijos, emprendió la búsqueda de Miguel Santos. No era una tarea sencilla. El hombre había desaparecido tras la guerra, dejando solo un rastro de versos y recuerdos. Pero a pesar de los obstáculos, no desistieron. Pronto, lograron contactar con viejos conocidos del poeta, quienes les indicaron un pequeño pueblo en las montañas donde quizás podría encontrarse. Las esperanzas se entrelazaban con el miedo a enfrentarse a un pasado que podría resultar tan doloroso como liberador. Cada paso les acercaba más a un encuentro que podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Mientras la familia preparaba el viaje, Carmen y Diego compartían largas conversaciones, en las que revivían recuerdos y reencontraban el afecto que los había unido durante décadas. La revelación de su parentesco había transformado su relación, pero no la había destruido. Ahora eran hermanos, sí, pero también compañeros, en una vida llena de momentos compartidos. Se apoyaban mutuamente, sabiendo que el camino hacia la verdad sería arduo y lleno de desafíos. Entre ellos, un silencio respetuoso y una comprensión profunda que jamás habían experimentado antes. Al llegar al pueblo en la montaña, la familia fue recibida con cautela por los lugareños. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que allí Miguel Santos era una figura recordada con cariño y respeto. Entre las casas de piedra y caminos empedrados, Carmen y Diego encontraron un refugio que parecía detenido en el tiempo, un lugar donde las heridas parecían más fáciles de sanar. Pronto, un hombre de mirada profunda y voz pausada apareció ante ellos. Era el poeta, mucho más envejecido, pero con la misma pasión en sus ojos. El reencuentro fue silencioso en su inicio, cargado de emociones contenidas y recuerdos arremolinados. Finalmente, las palabras comenzaron a fluir, y con ellas la historia incompleta de una familia fragmentada comenzaba a reconstruirse. Miguel contó lo que él también había sufrido después de la guerra, la pérdida de su hogar, la persecución y la imposibilidad de estar con Dolores y sus hijos. Relató cómo la poesía había sido su único consuelo, su manera de resistir y mantener viva la esperanza. Carmen y Diego escuchaban atónitos, absorbiendo cada detalle que cerraba las grietas del pasado. Aquel encuentro fue un acto de sanación, una oportunidad para reconstruir lo que la guerra y el destino les habían arrebatado. Los días siguientes transcurrieron en conversaciones profundas y risas tímidas, con la promesa de que, aunque el tiempo no se podía recuperar, el amor y la verdad siempre podían dar un nuevo comienzo. De regreso al pueblo andaluz, la familia volvió transformada. Carmen sentía una paz inédita, como si el acto de contar su historia y enfrentar el pasado le hubiera otorgado una libertad que nunca imaginó posible. Diego y ella, ahora hermanados por la verdad, encontraron una nueva forma de quererse, basada en la sinceridad y en el reconocimiento de sus heridas. Felipe, sabiendo la magnitud de lo vivido, se mantuvo firme a su lado, comprendiendo que el amor no siempre sigue caminos lineales y que el respeto mutuo era la base más sólida.
En el corazón de ese pequeño pueblo, la vida seguía adelante, marcada por el recuerdo, pero también por la esperanza de un futuro distinto, construido sobre las raíces más profundas de la familia. Con el tiempo, Carmen decidió compartir su experiencia más allá del círculo familiar, escribiendo sus memorias para que otras personas pudieran conocer la verdad de una vida vivida al límite entre el amor y el secreto. Su historia, que una vez fue un peso insoportable, ahora se transformaba en un legado de fuerza y valentía. Contaba la historia de una mujer que desafió al silencio y a la injusticia, que enfrentó el juicio de la sociedad y encontró en la verdad un camino hacia la libertad. Carmen sabía que su historia no era solo la suya, sino la de tantas generaciones que habían sufrido en silencio, y su deseo era que nunca más nadie tuviera que callar lo que llevaba dentro. Así, en cada página escrita, ella dejaba un pedazo de su alma para que el mundo recordara que, incluso en la oscuridad, siempre hay lugar para la luz. Y el sol se colaba lentamente por las rendijas de la ventana cuando Carmen despertó aquella mañana con una sensación poco común, una mezcla de miedo y esperanza que revoloteaba en su pecho. A su lado, Diego seguía profundamente dormido, ajeno todavía a la tormenta interior que ella había empezado a revelar. Carmen se levantó con cuidado y caminó hasta la cocina, donde un café negro y amargo la esperaba, como tantas otras mañanas, pero esta vez sentía que todo era diferente. El silencio que envolvía la casa era pesado, un silencio que más que miedo parecía anticipar el cambio. Hoy, pensó, sería el comienzo de otra vida, una donde el pasado no sería un enemigo a esconder, sino una historia a enfrentar y compartir. Al ritmo lento del café, la memoria de Carmen comenzó a traer imágenes vívidas. La niñez en su pueblo, las miradas esquivas de su madre, la risa compartida con Diego en aquellas tardes claras de ilusión, y el secreto que durante años había cerrado su corazón en una jaula, invisible. Aquel amor prohibido, que ahora entendía con otra cabeza, había sido su refugio y a la vez su condena. Carmen sabía que tendría que ser fuerte, pues la verdad que acababa de liberar del cofre de la memoria no podría ser borrada ni olvidada. Se preguntó si Diego había pensado en lo que vendría después, en las preguntas sin respuesta y en las miradas cargadas de miedo que seguramente vendrían de sus hijos. Mientras tanto, en la pequeña habitación contigua, Diego había despertado y podía sentir en el aire un peso diferente. Se levantó despacio y asomó la cabeza hacia el pasillo, donde sintió que la casa vibraba con una energía renovada. Fue hacia el porche y vio que el cielo se pintaba de un azul tan intenso que parecía limpio, como si la naturaleza misma quisiera acompañar el proceso de sanación que comenzaba dentro. Pensó en su propio pasado, en su padre ausente, en la lucha constante de Dolores por proteger a sus hijos. Encontró en ese recuerdo no solo dolor, sino también un motivo para no sucumbir a la tristeza. Diego se prometió que no permitiría que aquel secreto les destruyera, sino que los hiciera más fuertes, capaces de perdonar y de amar en otra dimensión. Cuando la familia comenzó a reunirse en la sala más tarde ese día, el ambiente estaba cargado de emociones contenidas. Carmen tomó la mano de Felipe, quien le ofreció un apoyo silencioso pero firme. Sus hijos se acomodaron en torno a ella con una mezcla de curiosidad y respeto, conscientes de la magnitud del instante que estaban a punto de vivir. Carmen comenzó a hablar, con la voz pausada y nada temblorosa, detallando la historia de Dolores y Ramón Mendoza, la guerra, el miedo y la lucha por la supervivencia. Contó sobre la carga de secretos y cómo esa verdad había marcado no solo su vida, sino también la de Diego y de todos ellos. Las lágrimas se mezclaron con suspiros y algún que otro sollozo ahogado,
pero también con miradas de comprensión y aceptación. Nadie pudo culparlos ni juzgar la historia que se derramaba en aquella habitación convertida en refugio para las revelaciones. Felipe, conmovido hasta las lágrimas, se acercó para abrazar a Carmen y a Diego, dejando claro que el amor no se media solo en la sangre, sino en el respeto y la entrega mutua. Por un momento la familia pareció más unida que nunca, como si aquella tormenta emocional los hubiera limpiado por dentro, preparando el terreno para encontrar respuestas y sanar heridas profundas. Al caer la noche, Carmen regresó a la habitación donde guardaba las cartas y documentos antiguos. En medio del cajón encontró nuevas hojas escritas por Dolores, ocultas entre papeles de otro tiempo. En aquellas palabras descubrió la voz de una mujer que soñaba con libertad, con justicia y con el fin de la guerra que tanto daño había causado. Dolores escribió sobre la poesía de Miguel, sobre las promesas que nunca se cumplieron, pero también sobre la esperanza eterna que guardaba para sus hijos. Carmen sintió que, a pesar del silencio impuesto por la sociedad, la voz de su madre seguía viva y fuerte, y que era su deber continuar aquello que ella no pudo terminar. La mañana siguiente amaneció con un aire fresco y renovador cuando la familia emprendió el camino hacia el pequeño pueblo en las montañas, guiados por las pistas que habían conseguido. El viaje estuvo lleno de conversaciones sobre lo que encontrarían, de temores y expectativas entretejidas. Diego y Carmen compartían miradas cómplices, ahora más conscientes que nunca del vínculo que los unía, aunque en otro sentido. Felipe los acompañaba con respeto y paciencia, entendiendo que aquel viaje era mucho más que un simple reencuentro. Era un acto de liberación y de redención para toda la familia. Al llegar al pueblo, fueron recibidos con una mezcla de curiosidad y respeto. Los vecinos recordaban con cariño a Miguel Santos y pronto comenzaron a contar relatos de su juventud, de su pasión por la poesía y la resistencia contra la injusticia. En esa atmósfera, un hombre de porte humilde y mirada penetrante salió al encuentro de los recién llegados. Miguel era ahora distinto, con el cabello canoso y las arrugas marcando su rostro, pero en sus ojos brillaba la misma fuerza que lo había sostenido durante tantos años. El reencuentro fue un remolino de emociones, palabras contenidas, silencios cómplices y lágrimas que finalmente liberaron el dolor acumulado. Los días siguientes fueron un mosaico de historias compartidas, versos escritos y recuerdos revividos. Miguel habló sin reservas sobre sus decisiones, sus sacrificios y la imposibilidad de estar a la altura de los hijos que la vida le había dado bajo circunstancias tan duras. Carmen y Diego escucharon con atención, sin reproches, comprendiendo que la vida no siempre otorga las respuestas ni la justicia que se merece, pero sí ofrece la posibilidad de sanar y construir nuevos lazos. En el corazón de aquella montaña olvidada, la familia comenzó un proceso de reconciliación que iba más allá de la sangre y el tiempo perdido. Al regresar a la casa en Andalucía, la atmósfera había cambiado claramente. Carmen sentía que finalmente podía respirar sin el peso de los secretos. Y Diego había encontrado en la palabra y la verdad un bálsamo para su propia alma. Felipe se mantuvo a su lado, un faro de apoyo incondicional en medio de la tormenta emocional que todavía se dibujaba en sus miradas. La historia de aquella familia ya no era solo un secreto oscuro, sino una saga de resistencia, amor y redención que inspiraba a todos los que la conocían. Con todo el amor y la claridad que ahora poseía, Carmen decidió plasmar en letras su experiencia, su lucha y su verdad. Empezó a escribir unas memorias que no solo relataban el pasado, sino que también compartían aprendizajes y esperanzas para quienes, como ella, habían vivido atrapados entre el silencio
y la vergüenza. Sabía que su historia podía ayudar a otros a enfrentar sus propios demonios y encontrar en la sinceridad y la valentía un camino hacia la libertad. Día a día, con cada palabra escrita, Carmen sentía cómo el alma se le aligeraba y cómo el legado de Dolores, Miguel y todos los suyos renacía en cada línea, fuerte e indomable. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido, filtrándose entre las cortinas de encaje. Carmen se levantó con la sensación de que ese día sería diferente. Una oportunidad para reconstruir lo que el destino había fracturado. La casa estaba inmersa en un silencio respetuoso, solo roto por el murmullo lejano del viento que caminaba entre los álamos del jardín. Diego, aún dormido, respiraba profundo, ajeno a la tormenta interior que Carmen sentía. Tomó un bolígrafo y un cuaderno. Decidió escribir lo que había experimentado la noche anterior, el encuentro con Miguel, las palabras no dichas, las lágrimas que no rompieron el silencio, pero que hablaban sin necesidad de sonido. El desayuno fue un acto casi ceremonial. Los hijos, todavía sorprendidos y en proceso de digerir la revelación, se acercaron a sus padres con un respeto nuevo, casi reverencial. Felipe, siempre atento, ayudaba a equilibrar las emociones, siendo ese sostén silencioso que el grupo necesitaba para no desmoronarse en pelea o reproches. Entre pronunciamientos vacilantes y miradas cruzadas, surgió la idea de organizar una reunión más amplia para que Miguel contara su historia frente a la comunidad. No era tarea fácil, pero ellos sentían que la verdad solo podía cicatrizarse cuando se colocaba a la luz y no en las sombras del secreto. Los días siguientes estuvieron llenos de preparación. Carmen recogía fragmentos de su gran relato. Quiso redefinirlo en palabras que fueran también un puente para otros, no solo para sí misma. Miguel, por su parte, se mostró frágil, pero decidido a enfrentar sus recuerdos, con la convicción firme de que era hora de dejar de huir del pasado. En una sala amplia, con las paredes cubiertas de fotografías antiguas y páginas de poesía, se convocó a los vecinos más cercanos, a quienes alguna vez compartieron momentos de lucha y esperanza. El ambiente se cargó de expectación, pero también de una energía casi palpable. La comunidad sabía que lo leído y oído pondría fin a décadas de rumores y dolor velado. Cuando Miguel comenzó a hablar, su voz, avejentada pero con fuerza, penetraba en cada rincón. Narró el contexto de guerra, las ausencias, las pérdidas y el amor imposible con Dolores. Por momentos, su mirada se perdía en estrategias de supervivencia y en otros, sus palabras trazaban líneas poéticas que dejaban a los oyentes con el corazón encogido. Los asistentes, algunos con ojos húmedos, otros con la mandíbula apretada, parecían entender que allí no solo se compartía una historia personal, sino el reflejo de un tiempo que la mayoría había vivido en carne propia, aunque callado. La reunión terminó con un silencio respetuoso, seguido de un aplauso lento que creció hasta envolver la sala entera. Esa noche, Carmen y Diego se encontraron en el porche bajo un cielo estrellado. Hablaban poco, dejando que el peso del día se posara en ellos. Diego expresó que había descubierto en la voz de Miguel a un hombre que, más que un padre ausente, era un sobreviviente. Carmen compartió la sensación de alivio que le producía el hecho de por fin entender las raíces de su dolor. Entre sus manos, la promesa de escribir cada historia, cada trozo de verdad, para que nunca más quedara oculta. Ambos comprendieron que su vínculo, aunque cambiado por la revelación, ahora tenía una base más sólida, la verdad compartida. En los días siguientes, la familia regresó a su rutina, pero con un aire distinto, una conciencia nueva del valor del pasado. Carmen recibió visitas de personas del pueblo que agradecían la valentía con que había enfrentado el secreto, y algunas confesaron sus propios miedos y sufrimientos. Este gesto despertó en ella
la necesidad de convertir su experiencia en algo más grande, una voz para los silenciados y los olvidados. Comenzó a escribir sin pausa en sus memorias, sintiendo que cada frase era un acto de liberación y una invitación a la esperanza. Una mañana recibieron noticias de que un antiguo amigo y camarada de Miguel, llamado Esteban, había sido encontrado en la ciudad. La familia decidió invitarlo para que aportara su versión y testimonios, para enriquecer aún más el verdadero relato. Esteban llegó años después del exilio voluntario, con las cicatrices visibles de un tiempo marcado por la lucha y el dolor, pero también con un espíritu indomable. Su presencia añadió un nuevo matiz a la historia. La resiliencia no era solo individual, sino colectiva, tejida en la red invisible de quienes resistieron para que la verdad pudiera florecer. Durante una tarde plácida, Carmen, Miguel, Diego y Esteban se sentaron alrededor del fuego a compartir anécdotas olvidadas, canciones de resistencia y poemas que hablaban de esperanza. Aquella escena fue más que una reunión. Fue la reconstrucción de un linaje de valentía y amor que había sobrevivido al olvido y la represión. Miguel leyó versos escritos en cárceles antiguas, mientras Esteban interpretaba canciones que habían mantenido viva la rebeldía en tiempos de oscuridad. Carmen y Diego escuchaban, sintiendo que cada palabra los acercaba un poco más a la paz que tanto habían buscado. El siguiente reto para la familia fue enfrentar el rechazo y las preguntas que inevitablemente surgirían en su pequeño pueblo. No todos los vecinos comprendieron ni aceptaron la revelación con la misma serenidad. Algunos miraron con juicio y otros se alejaron temerosos de los cambios que parecían anunciar esas verdades. Sin embargo, Carmen y Diego supieron mantener el respeto, conscientes de que el camino hacia la aceptación era largo y difícil. Siguieron sosteniendo la mano del otro, renovando su compromiso de vivir la verdad sin miedo ni arrepentimientos. En medio de este proceso, Felipe fue un pilar inesperado. Su amor y comprensión hacia Carmen se profundizaron cuando pudo ver lo complejo y delicado de aquella historia que ahora tenían en común. Felipe aprendió a amar no solo a la mujer que había conocido, sino también a la familia entera que ella formaba, con todas sus heridas y su origen disperso. Se convirtió en un puente entre generaciones y corazones, un ejemplo de que el amor puede superar las barreras que la vida pone en el camino. Ya en los últimos días de aquel verano inolvidable, la familia organizó una pequeña reunión para celebrar la vida, el reencuentro y la fuerza de la verdad. Los hijos y nietos escucharon las memorias de Carmen con orgullo y lágrimas, entendiendo que su historia no era solo una carga, sino un valioso legado. Carmen, desde su asiento, sintió que había cumplido una misión que no solo la liberaba a ella, sino que también devolvía la voz a todos los que en silencio habían sufrido la sombra de los secretos. En ese instante, supo que, aunque la historia nunca sería fácil, siempre había lugar para la redención y el amor. El verano comenzaba a desvanecerse en tonos dorados, cuando Carmen sintió que debía encontrar un modo de honrar a su madre Dolores y a todos los que, como ella, habían callado por miedo. Con la pluma en la mano y el alma expuesta, continuó hilando su relato, entregándole al papel cada lágrima, cada suspiro contenido durante tanto tiempo. En las páginas aparecían no solo su historia, sino también la de un pueblo entero marcado por la guerra, la represión y la valentía silenciosa. Su escritura se volvió un acto de justicia, una manera de devolver la dignidad a quienes fueron invisibilizados. Sus hijos, al leer por primera vez esas líneas, comprendieron la profundidad del dolor y al mismo tiempo la enorme fortaleza de su madre. Algunas noches, Carmen se detenía a mirar por la ventana, pensando en esa niña que fue,
soñando con el día en que sus palabras alcanzaran corazones más allá de las montañas. Una tarde, mientras revisaba las cartas antiguas, encontró un sobre sin abrir que había pertenecido a Dolores. La letra, delicada y temblorosa, revelaba la esperanza última de su madre, una invitación a Miguel para que regresara, para que intentaran construir un futuro juntos, a pesar de todas las sombras. Carmen sintió un nudo en la garganta. Aquella carta, jamás enviada ni recibida, era un símbolo más del silencio y las oportunidades perdidas. Decidió que ese fragmento formaría parte esencial de su libro, un testimonio silencioso del amor prohibido y la tristeza que se llevó consigo la historia de tantas mujeres en tiempos oscuros. Mientras tanto, la relación entre Carmen y Diego había cambiado, pero no se había quebrado. Ahora, esa unión que un día remitió a un amor romántico se transformaba en un apoyo firme y una hermandad profunda. Compartían conversaciones más honestas, donde la nostalgia y la aceptación se mezclaban en el aire. Diego, por su parte, empezaba a recordar momentos olvidados de su infancia, pequeñas escenas que tomaban otro sentido al conocerse la verdad. Quizá al final todo eso era inevitable, musitó un día mirando el horizonte con Carmen. Ella le sonrió con tristeza, pensando en todas las vueltas del destino y en cómo, pese al dolor, habían logrado encontrar la manera de seguir adelante. El otoño llegó con su viento fresco y hojas secas que crujían bajo los pies. La familia decidió organizar un homenaje en la plaza del pueblo para compartir públicamente la historia de Dolores, Miguel, Carmen y Diego. La convocatoria sorprendió a muchos y generó diversas opiniones, pero también abrió un espacio para el diálogo y la reflexión. Bajo los árboles centenarios, Carmen leyó fragmentos de su libro, mientras los asistentes escuchaban con atención y respeto. Algunos ancianos lloraban al reconocerse en sus propios recuerdos y sufrimientos, y los más jóvenes comprendían por primera vez la complejidad de aquella época que se les había contado solo en voces partidas. La plaza se convirtió en un lugar sagrado, un escenario donde el pasado y el presente convergían en una celebración de memoria y verdad. Durante aquellas semanas de preparación, Felipe se convirtió en un aliado inesperado y firme. Encomendado por su amor hacia Carmen, aprendió a conocer y respetar cada pieza del rompecabezas familiar. Participó en conversaciones, ayudó con la logística del evento y con paciencia infinita, escuchó cuando las emociones afloraban o cuando los silencios pesaban demasiado. Felipe comprendió que el amor no es solo un sentimiento, sino también un compromiso que exige coraje y empatía. Su presencia sólida y comprensiva permitió que Carmen se sintiera arropada y segura, dispuesta a enfrentar lo que viniera sin retraerse ni ocultarse. El día del homenaje amaneció con un sol brillante y un cielo despejado que parecía bendecir el encuentro. La plaza se llenó poco a poco. Vecinos, familiares y antiguos conocidos se congregaron para escuchar una historia que, hasta entonces, había permanecido oculta en susurros. Miguel Santos tuvo un lugar destacado, sentado con dignidad entre la multitud. Sus versos recitados con emoción por Carmen y Diego resonaban en el aire, convocando un silencio profundo. Cuando tomó la palabra para contar su versión de los hechos, su voz tembló solo al inicio, pero pronto recuperó la fuerza de siempre, la que mantuvo viva la esperanza durante décadas. Sus relatos evocaban tanto la belleza de sus sueños como el dolor de las pérdidas, permitiendo a todos sentir la complejidad humana detrás de la historia. Después del acto, en la pequeña plaza, los vecinos se acercaron a Carmen y su familia con palabras de consuelo y admiración. Entre abrazos y miradas sinceras, se construyeron puentes que se habían roto por culpa del miedo y los prejuicios.
Algunos confesaron terrores y vergüenzas que habían guardado durante años. Otros compartieron sus propias experiencias de resistencia y sacrificio. Fue un momento de catarsis colectiva, donde el pueblo, aunque dividido por el tiempo y las circunstancias, empezó a percibir que la verdad no es un enemigo, sino una llave que abre caminos hacia la reconciliación. Para Carmen, aquella noche fue un renacer, una forma de cerrar capítulos y abrir puertas al porvenir. De regreso en casa, ya bajo la quietud de la madrugada, Carmen escribió una nueva entrada en su cuaderno. Después de tantos meses de lucha interna, sentía que la historia había encontrado un rumbo claro. Su legado no sería solo la crónica de una familia fracturada, sino también un faro para quienes todavía viven atrapados en el silencio o la culpa. Recordaba las palabras de su madre, la fuerza con la que Dolores había resistido a pesar de la adversidad, y se prometió continuar ese camino, aportando luz y verdad sin miedo ni reservas. En su pecho florecía un amor profundo hacia el pasado, transformado en esperanza para el futuro. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos que impactaron no solo a la familia, sino también al pueblo. Con el apoyo de Carmen y Miguel, se inició un pequeño proyecto cultural dedicado a la memoria histórica, donde se recopilaban testimonios, fotografías y documentos para preservar la verdad de esa época oscura. Jóvenes y mayores participaron con entusiasmo, conmocionados por las historias que antes desconocían o ignoraban. La iniciativa fortaleció los lazos comunitarios y sembró una semilla de conciencia que prometía perdurar en las generaciones venideras. Carmen observaba con orgullo este despertar, convencida de que la narración de las verdades ocultas era el mejor tributo a su madre y a su familia. Un día, en medio de la primavera siguiente, Miguel Santos comenzó a mostrar señales de fragilidad. La batalla con el tiempo y las heridas no sanadas empezó a cobrar factura al hombre que había sido un bastión de resistencia y esperanza. Carmen y Diego se turnaron para cuidarlo, conscientes de que pronto llegaría un momento inevitable. Felipe acudía siempre que podía, brindando apoyo y cariño sin condiciones. La familia, fuerte y unida como nunca antes, se preparó para enfrentar aquella última etapa con amor y dignidad. Entre conversaciones y silencios compartidos, aceptaron que la vida, con todas sus heridas y luces, tenía un ciclo que cerrar. En las últimas semanas de Miguel, el poeta dejó grabados mensajes y versos para sus hijos y para aquellos que habían conocido su historia. Palabras cargadas de amor y sabiduría que hablaban de perdón, resistencia y el poder transformador de la verdad. Carmen y Diego leyeron cada uno con lágrimas y sonrisas, sintiendo la presencia profunda de un hombre que, a pesar de sus ausencias, siempre los había amado en su propia manera. El día en que Miguel partió, toda la familia se reunió a su lado, acompañándolo con una mezcla de dolor y gratitud. Supieron que, aunque su partida era un adiós, su legado viviría para siempre en sus corazones y en cada palabra escrita. Con el paso del tiempo, la historia de Carmen y Diego se convirtió en un símbolo no solo de resistencia familiar, sino también de la capacidad humana para transformar el dolor en esperanza. La mujer de 78 años, que un día decidió romper el silencio, terminó convirtiéndose en una voz fuerte, clara y necesaria. La noticia de su libro, las charlas en escuelas y foros, y el reconocimiento de vecinos y desconocidos fueron cosechando frutos que jamás imaginó. Carmen sabía que su misión estaba cumplida, pero también sentía que esa semilla plantada seguiría creciendo, iluminando caminos para muchos. En la plenitud de su vida, comprendió que la verdad, aunque tardía, siempre libera y une.
En una tarde luminosa de finales de año, la familia se reunió en el jardín de la casa, rodeados por las risas de los nietos y la calma que solo da la reconciliación. Carmen miró al cielo y sintió que por fin el peso de las sombras que la acompañaron tanto tiempo se había transformado en luz. Diego, a su lado, sostuvo su mano en ternura, sellando un pacto silencioso de hermandad y respeto. Sabían que sus vidas habían sido marcadas por secretos y dolores profundos, pero también por una fuerza infinita para amar y seguir adelante. En ese instante comprendieron que, a pesar de todo, el verdadero vínculo no estaba solo en la sangre, sino en el perdón, la verdad y el amor compartido. La historia de aquella familia andaluza era, al fin, una historia de esperanza eterna.